Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo fue el fin de semana? Bienvenidos a un nuevo programa de Política con Carreño. Hoy, lunes 22 de julio. Un día, yo diría, agradable, ¿no? Estoy grabando día domingo a las 12, mediodía. Y yo les había anunciado el viernes, me parece que para hoy tenía un programa en el que hablaríamos sobre el estado de sitio a propósito de, bueno, a propósito de esta ola de masacres, porque ya no son asesinatos, ¿no? Individuales, son colectivos, como comentábamos el otro día. Y claro, ¿dónde queda el gobierno? ¿Dónde queda Boric en este estado de sitio? Y bueno, y lo que podemos perfectamente llamar como estado de sitio, Boric y estabilidad, normalidad. Hay como un eje en estos tres conceptos. En un lado, estado de sitio, en el otro lado, normalidad, y en el centro, Gabriel Boric. Fíjense que ayer domingo revisaba la prensa, el Mercurio, La Tercera, y los columnistas están todos escribiendo, todos, sobre lo que está pasando en Chile respecto de la criminalidad. Claro, porque ese es el tema, ¿no? Ese es el tema que terminó definitivamente por, yo creo, por hundir la supuesta normalidad de la que tanto ha hablado el gobierno, porque fíjense que el eje comunicacional del gobierno cambió, cambió de educación gratuita y de calidad, cambió de inclusividad, cambió, en fin, de aquellos temas que eran los temas que supuestamente irían a mejorar la injusticia en Chile. Todo eso ya no, como que nadie más recuerda esos caballitos de batalla, sobre todo el de educación pública gratuita y de calidad. Hoy, hoy el caballito era normalidad, estabilidad. Esa era como la nueva consigna, y todo el mundo en el gobierno hablaba de esta nueva consigna. Hemos estabilizado el país, decía Boris, ¿no? Y debemos ir a la cuenta pública, esa que ya nadie recuerda, esa del 1 de junio. ¿Quién recuerda esa cuenta pública donde también hizo anuncios sobre infraestructura relacionados con la seguridad? Así que vamos a hablar de todo esto hoy día, amigos. Entonces, bueno, vayamos al tema este del estado de sitio, ¿no? Eh, a propósito de todos estos crímenes, ¿verdad? Primero hubo un llamado al estado de sitio por parte de senadores del oficialismo y gente del oficialismo, como el senador Insulza, que después se arrepintió, ¿no? No sé, un personaje que tiene toda una trayectoria y dice una cosa y al día siguiente dice otra, habla pésimo de este personaje, ¿no? Yo ya había hablado de él ya. Pero en fin, él llamó, dijo que sí, que había el estado de sitio, y una opinión coincidente con la de Orrego, ¿no? Además, Orrego está enojado porque como gobernador de la región metropolitana ni lo pescaron, no lo citaron, no lo invitaron a ninguna de estas reuniones que en el fondo no resuelven mucho, en realidad no resuelven nada. También vamos a hablar de estos anuncios, ¿no? Porque al final tuvo que salir Boric a hablar, en fin.
¿Qué es el estado de sitio? Se habla tanto del estado de sitio. El estado de sitio, amigos, es uno de los 4 estados de excepción reconocidos en la Constitución Política del Estado. Y se decreta ante guerras internas o grave conmoción interior. Esto es súper importante cuando se decreta el estado de sitio. Cuando dice, ¿no?, de acuerdo con la Constitución, graves guerras internas, ¿no?, o grave conmoción interior. Hay que prestar atención a esta frase, grave conmoción interior, porque no tenemos una guerra interna, pero sí una grave conmoción interior. Cuando hay grave conmoción interior, se declara o puede declararse el estado de sitio. Pero entonces aquí viene el primer análisis. ¿Va el gobierno de Boric a reconocer que hay una grave conmoción interior? Porque si reconoce que hay una grave conmoción interior, reconoce que no existe la tal normalidad, reconoce que no existe la tal estabilidad. Porque fíjense qué curioso todo esto. Ellos hablan de haber normalizado el país, pero de haber normalizado lo que ellos mismos desestabilizaron durante el régimen de Piñera. Todo esto es muy chistoso, amigo, contradictorio, surrealista. Entonces, claro, el estado de sitio se puede declarar, está en la Constitución, cuando hay grave conmoción, ¿verdad?, interior. Entonces, el gobierno jamás va a declarar estado de sitio, porque significaría, aunque ya tiene la soga al cuello, significaría simplemente desaparecer como gobierno, renunciar a todos sus supuestos, porque ya no puede renunciar a verdades. El gobierno solo son supuestos, la supuesta estabilidad, ¿verdad? Entonces sería renunciar ya no a realidades, sino a supuestos. No hay estabilidad. Nosotros sabemos que no hay estabilidad. Nosotros sabemos que la criminalidad modificó los hábitos sociales, los alteró. Sabemos eso. Todos nosotros tenemos nuevas conductas hoy. Nuestros hábitos sociales se modificaron por el miedo provocado por el aumento de la criminalidad, el miedo, como yo dije el otro día, que se transforma en terror, en pánico. Pánico de ser asaltado a cualquier hora, de recibir una bala, ¿no?, de ser acuchillado. Entonces, claro, esta realidad alteró nuestros hábitos, como llegar temprano a la casa, como no salir o salir lo esencial, evitar salir de noche, en fin. Encerrarnos en nuestras casas que tampoco son tan seguras ya a esta altura. Entonces, claro, no hay ninguna estabilidad y sí hay efectivamente conmoción, grave conmoción interior. Entonces, el estado de sitio, ¿qué significa? Significa restringir la libertad de locomoción, restringir la libertad de ir de un lugar a otro, el derecho de reunión y de tener a personas en su propia casa, ¿no?, o en otros lugares.
donde sea, lugares no habituales, ¿no? Eso es lo que señala la Carta Fundamental. Entonces, claro, todo esto atenta contra la ideología izquierdista de Boric y del gobierno. El miedo de tener a los militares en la calle. El miedo de sacar a los militares a la calle. ¿Cuánto lo pensó Bachelet después del terremoto de 2010 para sacar a los militares? Porque ellos tienen como una especie de no sé, una idea, ¿verdad?, que está arraigada de que el militar no puede estar en la calle porque es propio de los dictadores. Es una idea estulta, porque los militares prestan un servicio. Ahora, claro, también no tenemos ni siquiera tantos militares, pero en fin. Pero esa es la realidad, ¿no? Entonces, el estado de sitio dura 15 días y puede ser prorrogable por el presidente de la República. Y el estado de sitio es muy semejante a otro de los estados de excepción que reconoce la Carta Fundamental, y que son 4, y que es el estado de emergencia. Insulza hablaba de estado de sitio y Orrego hablaba de emergencia, ¿no? Estado de emergencia son muy semejantes. El estado de emergencia, ¿no?, se dicta ante grave situación, alteración del orden público, que es como lo que estamos viviendo, ¿no? Grave alteración del orden público, o por daño o peligro para la seguridad de la nación, que es lo que estamos viviendo. El crimen organizado es un daño para la estabilidad del país, para la estabilidad de cualquier país, porque se infiltra en las instituciones del Estado, como ha ocurrido en otros países, como está ocurriendo en Chile. Ya no es ninguna novedad que el crimen organizado está infiltrado en ciertos personajes de la justicia, ¿no? Uno de los poderes, en política, ya los tenemos acá, y en la sociedad civil. Entonces, claro, se altera el funcionamiento del país, porque se altera el funcionamiento de las instituciones. Entonces, sí, amigos, sí, es grave. Entonces, la declaración del estado de emergencia, por supuesto, le corresponde al presidente de la República y tiene también una duración de 15 días prorrogable, y luego requiere del acuerdo del Congreso Nacional. Y restringe precisamente, al igual que el estado de sitio, la locomoción, restringe el movimiento del ciudadano y también tiene que ver con las reuniones, restringe estas reuniones, ¿no? Esto de celebrar fiestas, qué sé yo. En fin. Entonces, ¿a quién le teme la moneda? ¿A quién le teme Boric cuando se habla de estado de sitio? ¿Ya? ¿A quién le teme? ¿O piensa que la región metropolitana vive en un estado de placidez? ¿O que el país vive en un estado de placidez? Y que la gente exagera, ¿no? Exagera porque ve mucha televisión o porque su percepción de la realidad es superior a la propia realidad. ¿A quién le teme? ¿No? Le teme a él mismo. Le teme a dejar absolutamente abierto su inoperancia. Porque vemos que tanto el estado de sitio como el estado de emergencia se decretan cuando el país está en riesgo, cuando no hay una paz interior, ¿verdad? Lo hemos visto, está en la Constitución.
Pero por otro lado, el gobierno habla de que ha estabilizado el país, de que el país vive una normalidad, vive en una normalidad. Pero nos dice que esa normalidad es el crimen. Eso es lo que se ha normalizado, es lo único normal en Chile. Entonces, claro, el gobierno debe entender de una vez por todas que queremos, sí, vivir en paz. Queremos vivir tranquilos, sin temor, sin ese temor diario de ser atacados, agredidos. Claro. Y los delincuentes deben ser castigados sin contemplaciones. Así es. Pero claro, esto es duro para Boric, es duro para Vallejo, para Toá, para todos ellos. ¿Cómo van a declarar estado de sitio o estado de emergencia si eso va en contra de sus principios ideológicos fundamentales? Porque ellos no quieren, porque cualquiera de estos estados implica a los militares en la calle. Y para ellos eso es inaceptable. Esa es la realidad, amigos. Entonces, claro, estado de sitio, Boric, normalidad, ¿no? Una trilogía de conceptos que es perfectamente identificable con lo que el gobierno de Boric es, ¿no? Esa encrucijada en que se encuentra y de la que no va a salir, ¿no? Fíjense, vamos a hacer algunos recuerdos para que ustedes vean. El año pasado, 4 días después del asesinato del suboficial de Carabineros Daniel Palma, ¿no? Exactamente el 9 de abril, tal como lo dice Tomás Moschati en una de sus columnas. Yo les aconsejo, amigos, si tienen oportunidad, tiempo, den una mirada a los diarios, den una mirada al diario de ayer domingo, o sea, de hoy cuando estoy grabando, ¿no? Todos los columnistas, hasta Matamala, ¿no? En La Tercera, editoriales. Den una mirada, la noticia es esta, es el crimen, es lo que estamos viviendo, son las masacres, la inseguridad. Entonces, claro, pero esto no es de ahora, esto viene desde varios años, pero que se agudizó. Y yo voy a entregar algunos datos que ya entregué hace tiempo, pero los voy a recordar ahora, más adelante, ¿no? Entonces, ese 9 de abril, 4 días después del asesinato del suboficial Daniel Palma, también en Lampa, como ahora, también en Lampa, también en una parcela de Batuco, al interior de un auto había 3 muertos. Esto a las 7 de la tarde, ¿no? 19 horas y un poco más. Carabineros se encuentra un auto, un Hyundai, con 3 muertos. Y otros 2 que murieron, no resistieron, o sea, 5 muertos, una masacre. Pero la gente se olvida, esto en Lampa, como digo, el año pasado, el 9 de abril. El auto evidentemente era un auto robado. La patente clonada de otro vehículo de Puerto Montt, perteneciente a una mujer. En fin. Y esta parcela, ¿no? Había sido como ahora, arrendada para estas fiestas que le llaman after, fiestas donde corre la droga sintética, corre el alcohol, donde se exhiben armas, joyas de lujo, no, baratijas, joyas de lujo, y en su mayoría extranjeros. De hecho, estos 5 asesinados de aquel año eran venezolanos.
como ahora, no, o sea, el mismo padrón, parcela, igual que ahora, parcela, venezolanos, joya, fiesta after, lo mismo, exactamente igual, una masacre, pero la gente se olvida, eso fue el año pasado. Bueno, eh, era el tren de Aragua que andaba buscando a uno, o a uno que quería salirse de la organización, porque estas son organizaciones. Entonces lo mataron, pero mataron a otros 4. Y en la parcela de ahora, como dije, igual, por la parcela de ahora, en Lampa, lo ocurrido ahí, terminó por hundir la estabilidad de Boric. ¿Y por qué digo que terminó por hundirla? Porque el lunes, en la noche, había varios muertos ya, 8, 9 muertos, pero no los 17 o 18, a lo que llegó ese fin de semana. Ese día, el lunes, en la noche, Gabriel Boric había ido a comer sándwiches de lomito a una sanguchería especializada en sándwiches de lomito. Y ustedes dirán, ¿pero cómo? Si Piñera cuando fue a comer una pizza, por Dios, casi lo persiguen constitucionalmente. Entonces Boris había ido a comer sanguchitos de lomito. ¿Y por qué creen ustedes? Porque bueno, en un país normal yo voy en la noche a comer sándwiches. Entonces, claro, la normalidad de la masacre de Lampa, la normalidad entre comillas, terminó por hundir a este gobierno, por hundir la estabilidad de la que habló en la cuenta pública y de la que venían hablando desde hacía mucho tiempo. Estabilizamos el país, claro. Estabilizaron lo que ellos habían desestabilizado, pero hoy ya no está tan estabilizado. Tenemos, además de los crímenes, tenemos estas evasiones en el metro, que ya se están haciendo el pan nuestro de cada día, en fin. Entonces, el mismo padrón de comportamiento, ¿verdad? Y bueno, continuando con este recuerdo, un día antes, es decir, el día 8 de abril, un día antes de la masacre de Lampa, ¿no? El día 8 de abril, estamos recordando, en Quilpué, ¿no? En Quilpué fueron encontrados 4 personas asesinadas al interior de una casa, del día 8 de abril. El día 5, el día 9, 5 asesinatos en esa parcela de Lampa. Y esto fue un niño de 10 años, hijo de uno de los asesinados, alertó a la policía. Y ahora, haciendo este recuento, ¿no? Poquito antes o al mismo tiempo, uno ya con las fechas y los días se confunde, de los asesinatos de Quilicura, de Lampa, en la población de Manuel Bustos, me parece que se llama, o Bustos, no sé, sí, Manuel Bustos, de Viña del Mar, ¿no? En la calle Esperanza con el Boldo, a una persona lo mataron, pero no lo mataron de un balazo, le pegaron 47 balazos, se lo acribillaron. Y como ustedes saben, el cadáver estuvo ahí botado en la calle varias horas, 6, 8 horas. Y cuando la policía preguntó, no, nadie escuchó nada, están todos sordos. Nadie escuchó nada
porque no es conveniente escuchar algo, porque entonces a usted le llegan 100 balazos. Esa es la realidad, pues. Esa es la estabilidad, la normalidad. Por eso es que Boris está en esta encrucijada. Una supuesta normalidad, que esta ola de crímenes ocurrido la semana pasada y de la cual está hablando toda la prensa en Chile, como les digo, los diarios de hoy hablan de esto, todos ellos. A mí me llega el Mercurio y la Tercera. Solo hablan de ello. Entonces, claro, esta ola de crímenes terminó por simplemente ahorcar a Boric y su supuesta normalidad y su supuesta estabilidad. Entonces, algunos datos. Yo recuerdo que en un programa hace ya algunos meses hablé del aumento de los crímenes frustrados y consumados del año 2023 en el primer trimestre respecto del 2022, un aumento del 22%. Pero ahora, estos eran datos entregados por el fiscal, ¿no? Nacional. Pero ahora, durante el primer trimestre del 2024 respecto del 2023, también hubo un aumento de crímenes frustrados y consumados del 22%. Y si uno hace la comparación con el año 2019 previo a la pandemia, estos porcentajes se han prácticamente duplicado, es decir, 100%. Entonces, amigos, hablamos del 2023 respecto del 2022. Hablamos del 2024 respecto del 2023. Entonces, evidentemente que el país vive un cambio radical en términos de comportamiento social, de comportamiento ciudadano. Entonces, claro, estamos inmersos en una situación de alta peligrosidad. Hay un problema interno grave, un desorden interno, como dice la Constitución Política del Estado, respecto del estado de sitio y respecto del estado de emergencia. Los dos de los 4 estados de excepción que reconoce la Constitución y que debiera, en definitiva, autorizar la presencia de los militares en las calles, es decir, decretarse el estado de sitio, coartar el movimiento, acortar el día, impedir las reuniones como estas fiestas. Es una de las maneras, ¿verdad?, de preocuparse que tendría el gobierno por la seguridad de nosotros. Entonces, claro, todo esto es un recuento que se suma a lo que hoy vivimos y que deja en el fondo del precipicio esta supuesta normalidad que vive el país según el gobierno, pero que ya no hay más. No hay más, porque cuando Boris sale a anunciar sus medidas, que de nuevo no tienen nada, también lo vamos a ver ahora. Entonces, bueno, pero mientras todo esto ocurre, como dice Moschati, en cuanto todo esto ocurre, el presidente del Senado está haciendo discursos en las Naciones Unidas. ¿Y qué dice José García Ruminot, presidente del Senado chileno? ¿Qué dice? Bueno, habló de seguridad, ¿no? Claro. Y dice textual: debemos recordar una cuestión esencial. El Estado tiene como deber originario entregar seguridad a sus
Ciudadanos. Sin seguridad, las personas no confían en las instituciones porque éstas fallan en su primera obligación. Esto es un chiste, porque fue hablar de lo que estaba haciendo el Senado justamente para estas medidas de seguridad, ¿no? Para combatir esta criminalidad. Entonces esto es muy chistoso. Es una cuestión política, ¿no? Claro que sí. Entonces, toda la barbarie que se viene constatando al gobierno, ¿verdad? Ya no le queda nada, no le queda nada, nada de lo que él pretendía hacernos creer respecto de este orden, de esta normalidad que vivimos en Chile. Y sí, le quedaba, que también lo comenté yo el otro día, le quedaba la última declaración, el último suspiro, que, que fue de Vallejo, ¿no? Cuando dice que al final no estamos tan mal porque hay otros que están peor. Cuando la ministra vocera dice que, bueno, no hemos llegado a los niveles de la región de otros países del mundo o aquí de la región nuestra, de otras regiones o de América Latina, bueno, no estamos tan mal. Total, 18 asesinatos, en otras partes son 20. Así que estamos mejor. Y yo creo que esa fue el último intento de defensa de un sistema que no funciona, de un sistema de gobierno, digo, que no funciona, claro. Un deterioro absoluto del gobierno de Boric en, en todos los aspectos, ¿no? Pero como hablamos de seguridad, que es lo más importante, porque de ella depende que el país funcione. Si no hay seguridad, ningún país funciona. Eso es una conditio sine qua non de la causa. Sin seguridad, la verdad que todo peligra. Peligra las instituciones, peligra la democracia, peligra el país. Entonces lo de Vallejo fue el último intento de justificar lo que no tiene ninguna justificación, compararse con otros países. De verdad, nunca yo escuché un argumento tan estúpido como ese. Pero bueno, ante la desesperación, todo vale, incluso la estupidez. Entonces, ¿dónde quedó esa normalidad? Yo pregunto, ¿dónde quedó? Con lo que intentaron convencer a tantos incautos, ¿no? Los muertos, como en las novelas de terror, enterraron la normalidad. Y como en la novela del brasileño Veríssimo, ¿no? Érico Veríssimo, Incidente en Antares, una tremenda novela. Salieron a protestar. Los muertos se levantan y salen a protestar de sus tumbas. Acá los muertos, estos acribillados, incluyendo niños, salieron a protestar y terminaron por hundir la mentira del gobierno. Esa mentira llamada normalidad, llamada estabilidad, que otros eufemísticamente llaman de supuesta, pero es una mentira. No hay estabilidad en Chile, no hay
normalidad en Chile. No puede ser normal. Sí, sí hay en realidad. La normalidad es la criminalidad. Se normalizó la criminalidad. Eso sí. Entonces, el gobierno de Boric, amigo, su normalidad, su estabilidad, están acabados, acabados. Y la decencia y la responsabilidad presidencial, también, también. Cuando el presidente va a comer sanguchitos de lomo a una sanguchería, de lomito, ¿no? Y los muertos se van acumulando, parece que los muertos salieron a protestar, pues, a decir, aquí estamos nosotros, aquí no hay ninguna normalidad. Bueno, así es la cosa, amigos. Ustedes lo recuerdan, ¿sí? En cuanto los muertos seguían y seguían sumando, pues, el señor Boris en una sanguchería. En fin, como si todo, como si todo estuviese en la más absoluta paz, calma, como si todo estuviese requete contra bien. O sea, no sé. Bueno, y tuvo que salir a dar explicaciones, discursos, porque ya he hablado todo el mundo, menos Vallejo. Vallejo solo habla para meter las patas y decir tonteras. En fin. Entonces habló, hizo varios anuncios al final, porque no le quedaba otra. Y habló de una cárcel de seguridad para 500 reos de alta peligrosidad. Pero yo les quiero decir a ustedes que tenemos una cárcel de alta seguridad. No sé si recuerdan. Las repas, ¿no? Claro, ya existe. Sí, existe las repas, ¿no? Yo la tengo por acá. Las repas es un recinto penitenciario especial de alta seguridad. El proyecto que inicia Bachelet, su segundo mandato, lo continúa Piñera y lo inaugura Boric. Pero resulta que esta cárcel de alta seguridad, con todos los elementos tecnológicos disponibles, celdas individuales y todo lo demás, es para 300 reos de alta peligrosidad, pero solo turisteaban ahí 50. ¿Y qué pasó? Que los reos hicieron tira a la cárcel de alta seguridad. O sea, los gendarmes no fueron capaces de controlar a 50 reos de una cárcel de alta seguridad, amigos. Y los destrozos fueron terribles. Esto pasó ahora, el 6 de junio. Sí, 6 de junio, el mes pasado. Y Gendarmería, adivinen qué hizo, se querelló, pues. Se querelló contra 18 de estos reos de alta peligrosidad, que además hicieron tira, como digo, la cárcel, baños, el agua, destrozaron inmuebles, en fin. 197 millones, me parece que de pesos son los daños, ¿no? Entonces tuvieron que trasladar, que al parecer era lo que querían a varios de estos 50 reos, a cárcel de seguridad más chiquitita, menos seguridad, porque parece que eso querían, así más disponible para usar teléfono, en fin, contactarse con sus parientes, en fin. Entonces díganme ustedes, estos anuncios que fueron rimbombantes, en fin, ya las palabras, proyectos, en fin, ya sabemos todo más de lo mismo. Pero la cárcel no es tampoco ningún anuncio nuevo, porque él lo había declarado en la cuenta pública del 1 de junio, que en el segundo semestre de este año iba a hacer una serie de anuncios sobre infraestructura vinculada con seguridad. Por lo tanto,
Es lo que se está haciendo ahora. Anunció una nueva cárcel de alta seguridad. Pero ya les digo, existe esta repas, ¿no? Este recinto, repas, el recinto penitenciario especial de alta seguridad. 300 celdas individuales de lujo, ¿no? En fin. Hicieron añico la cárcel de alta seguridad. Agredieron a gendarmes, los atacaron. Y no pudieron controlar a 50 de estos reos, ¿no? Y ahí está, por ejemplo, Carlos González Vaca, ¿no? Estrella, que es el jefe del Tren de Aragua. Entre tantos otros reos, después hubo un traslado, como digo, a esta cárcel, a cárcel, cárceles, mejor dicho, de menos seguridad, más libre, ¿no? Claro, para que los niños puedan hacer lo que quieran. Esa es la realidad, amigos. Esa es la realidad que vive Chile hoy. Entonces, una cárcel de seguridad para 500 reos. Bueno, hay que comenzar por preparar a gendarmes y darle poder a gendarmes. Y yo creo que intervenir también, porque hay mucha corrupción en gendarmería. Los reos hacen lo que quieren. Se compran a los gendarmes, no a todos, pero a muchos, basta con unos pocos. Hay tráfico de celulares, de armas, los abogados entran, hacen lo que quieren, citas íntimas, en fin, hay un montón de cosas. Entonces, claro, hay que preparar a gendarmes. Si vamos a tener cárceles de alta seguridad y si no consiguieron controlar a 50, hoy ahí de una cárcel para 300 reos hay la mitad, pues 27, 20, menos de 30. Esa es la realidad. Entonces los anuncios de Boric son en realidad más de lo mismo. ¿Van a resolver estos anuncios? No, pues amigos, no, no. Lo primero que debemos hacer es cerrar las fronteras. Eso es lo primero, como medida de seguridad. Yo creo que es la primera gran medida de seguridad, porque todo viene de ella. Claro que sí. Pero hay muchas otras medidas de seguridad. Hoy el tiempo se nos está acabando, pero yo creo que el tema era ese, ¿no? El tema era ese. Yo creo que debe ser el tema también del nombre de la columna, ¿no? Estado de sitio, Boric, estabilidad o normalidad. O sea, porque ese es el eje del que yo quería hablar, lo anuncié el viernes, estado de sitio. Y claro, y estas medidas que no van a conducir a nada, más de lo mismo. Así que amigos, gracias por su atención y nos vemos, si Dios quiere, mañana martes aquí en Política con Carreño. Chao amigos.